Buenos días o buenas tardes, muchas gracias por conectaros a esta ponencia grabada en vídeo. Yo soy Lola San Martín, investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Educación Artística de la Universidad de Sevilla, y en este congreso Nodos del Conocimiento, que lleva por título De la ayuda mutua al cratocentrismo, quería presentar unas reflexiones a las que he titulado El imaginario femenino en la ópera del siglo XXI, actualización curricular en musicología a partir del caso de Carmen, de la ópera Carmen de Bizet, porque considero que esta ópera es especialmente relevante e interesante para plantear toda una serie de renovaciones, de corrientes de renovación teórica que nos interesan mucho en la musicología y en especial en el ámbito que linda con los estudios de género, los estudios culturales. La ópera Carmen está basada en en una novela de Mérimée, publicada en 1845, que después adaptaron para darle su forma de libreto operístico Henri Meilhac y Ludovic Halévy, y es una ópera con música compuesta por Georges Bizet, que se estrenó en el Teatro de la Ópera Cómica de París en 1875. Se esperaba un gran escándalo. De hecho, hubo rumores de que los directores de la ópera en su día publicaron una especie de descarga de responsabilidad en la prensa por lo que pudiese pasar, pero finalmente no hubo un escándalo similar al que se podía haber imaginado. Aún así, la ópera no tuvo el éxito que se esperaba y durante mucho tiempo se sostuvo la idea de que Bizet murió, o bueno, que al menos el fracaso de esta ópera aceleró su muerte prematura en el mismo año, en 1875. Carmen es interesante porque es una ópera con la que se consagró el género de la ópera realista, y lo que es más interesante aún, siendo una ópera que tenía una protagonista nada familiar en el repertorio de la ópera cómica, es decir, era una mujer que en otros contextos no hubiese sido la protagonista, sino el contrapeso de la protagonista. Es una antiheroína y además es una mujer de clase trabajadora que trabaja, como sabemos, en la fábrica de tabacos de Sevilla, actual sede de la universidad, por otro lado. Y en este libreto se juntan una serie de cuestiones que han hecho que esta ópera siga especialmente viva a lo largo de las décadas y del tiempo, y que hayan constituido Carmen de Bizet en una de las obras del repertorio más queridas, más populares. Es difícil imaginar un festival operístico que no cuente con Carmen o con algún extracto. De hecho, el último festival operístico que hemos tenido en Sevilla ha contado con una velada dedicada a Carmen, a su habanera, a los ritmos españoles, que tanto éxito global han tenido y que tanta repercusión y que han dado lugar a un enriquecimiento muy grande del imaginario sobre lo español en el mundo, en escenarios del mundo entero. Y esta popularidad hace que sea una ópera especialmente fructífera, especialmente productiva para plantear cuestiones que nos son relevantes en la actualidad. Una de estas cuestiones, tal vez la de mayor envergadura, es cómo tratar la última escena del feminicidio. Como sabemos, Carmen tiene un final trágico, su vida termina de forma violenta a manos de su antiguo amante, el soldado navarro Don José, que es una figura de poca dignidad, se podría decir. Es un soldado navarro que ha desertado. Por lo tanto, cuando llega a Sevilla ya está su honor ensuciado, ¿no? y dañado de alguna forma, y que además es una persona que no controla sus impulsos, que no es dueño de sus emociones, y que estas emociones terminan por adueñarse de su fisicalidad y llevándole a perpetrar un asesinato que hoy en día llamamos de violencia de género. Esta escena ha dado dolores de cabeza a los directores de diferentes teatros de ópera desde el inicio, ¿no? Como he dicho, al principio se esperaba un gran escándalo en el momento de estreno de Carmen en París, y desde entonces ha habido una serie de tratamientos, como por ejemplo en algunas parodias en las que después de muerta Carmen vuelve a la vida para apuñalar de vuelta a José, y en fin, distintas producciones
han dado un tratamiento propio a esta escena tan nuclear de la historia de Carmen. En la ponencia de hoy yo quería reflexionar sobre estas cuestiones y plantear que Carmen de Bizet es una ópera desde la que se pueden abrir muchos debates que son importantes. Uno de ellos es la cuestión de la autenticidad. Desde el inicio, las intérpretes, cantantes que han dado vida, ¿no? que han encarnado el personaje de Carmen, han solido enfatizar que tienen un vínculo profundo con el personaje. Pues la primera intérprete, que fue Célestine Gallimarié, decía ser española. En fin, diferentes intérpretes han pretendido dar toques biográficos para dar a entender a su público que lo que estaban viendo era realista. Hoy en día, dotar a la ópera de mayor realismo, de transparencia, de darle una sensación de actualidad y de urgencia, supone resignificar muchos de sus elementos, como pueden ser la localización. Podemos encontrar Carmen, una ópera Carmen que transcurre en la frontera entre Estados Unidos y México, o en una favela brasileña, o en un campo de refugiados en el extrarradio de Roma. Podemos encontrar mayor diversidad en el propio casting, y no es infrecuente encontrar alusiones personales de las propias sopranos o mezzosopranos que encarnan o bien a Carmen o bien a Micaela, de su vivencia personal de algunas de las cuestiones del libreto. Por ejemplo, la intérprete rusa Aigul Akhmetsina hablaba sobre su origen tátaro y su vinculación con la cultura nómada de Rusia, en alusión lógicamente con la cuestión de la etnia gitana y del nomadismo de Carmen. Podemos encontrar diferentes subversiones de los roles, por ejemplo en la producción de Barrikovsky en 2016, en la que Carmen aparece vestida de hombre. En ocasiones aparece un traje de luces tan típico de la cultura española, pero con los colores invertidos. Es decir, tanto a nivel musical como biográfico de las intérpretes como visual, se produce toda una serie de matices que dan nuevos significados a la ópera y que la mantienen en actual y siempre en el foco del debate, de la crítica, porque estas intervenciones en el discurrir conocido y canónico de la ópera siempre tienen también su oposición. Pero lo importante es que de aquí podemos sacar lecciones o mini cápsulas sobre cuestiones que son importantes y de base para la musicología, como son la vinculación de la música con la cultura visual. Carmen siempre está representada de rojo, las flores, la representación de la belleza femenina, de la cual, por cierto, en la novela original Mérimée decía que Carmen no era un ejemplo, que estaba también al margen del canon de la belleza que él consideraba típicamente española o representativa de las gitanas que había visto él en sus viajes por España. Podemos hacer una serie de estudios de caso muy interesantes sobre la crítica, sobre la recepción, sobre la ópera en las redes sociales, sobre las nuevas formas de emitir un juicio y un discurso en torno a una obra artística en la era de la conectividad en redes, sobre cómo las redes dan oportunidad a las propias intérpretes de conectar de manera menos mediatizada con el público y de explicar de una forma más personal su vinculación con el personaje. Podemos hablar también sobre ópera global, sobre cómo, sobre los desafíos de crear producciones que puedan tener repercusión en la otra punta del mundo, y de cómo los distintos discursos que imperan en la cultura de diferentes países acaban contagiándose los unos de los otros. Y aquí me refiero expresamente a la cultura de la cancelación, al tratamiento del movimiento Me Too, de la denuncia de la violencia contra las mujeres, y de cómo todo ello se ha filtrado a la ópera. Por ejemplo, existe una Carmen inspirada en Masha, la mujer iraní asesinada, y en una versión que representa la lucha de la libertad de las mujeres contra la policía de la moral en este país. En fin, todas estas cuestiones creo son dignas de estudiar en el aula y pueden hacer más obvia, todavía si cabe, la
actualidad de un género tan antiguo como la ópera, incluso de obras que llevan siendo canónicas y que están en el repertorio desde finales del siglo XIX y que sin embargo sirven hoy en día para hablar de cuestiones latentes como son la violencia contra las mujeres, la relación entre las propias mujeres, entre el personaje de Carmen, de Micaela, la figura de la madre de Don José. Y todo ello creo que es suficientemente interesante como para plantear una renovación curricular de cómo se estudia la ópera en algunos programas de musicología, y pienso que Carmen nos brinda la oportunidad de introducir muchas corrientes procedentes de los estudios de género, del feminismo, del pensamiento decolonial aplicado a la ópera, que es uno de los grandes proyectos europeos. Y pienso que todo ello va a redundar en una educación más matizada, más compleja, más actual y más comprometida con el clima social que estamos viviendo actualmente. Espero que podamos tener una discusión constructiva e interesante en el Congreso y con ganas de escuchar el resto de las ponencias. Muchas gracias por la atención.